Ahora vamos a hablar de un caso bastante interesante que es el primer atropello relacionado con inteligencia artificial, con el uso de la inteligencia artificial. Se trataba de una empresa que brindaba servicio de taxis a través de vehículos autónomos, es decir, que no tenían un chofer. ¿Qué es lo que pasó acá? Este vehículo iba con un copiloto, ¿no? Que se encargaba justamente de poder monitorear, de que no ocurriera nada, algún imprevisto que pudiera surgir. Iba en Arizona a más o menos 69 kilómetros por hora en modo automático y veo un objeto extraño, ¿no? Entonces, Aparentemente, o sea, identifica esto primero como un objeto, exacto, lo que iba a pasar. así es, a los 6 segundos de que ocurriera el impacto, lo clasifica como un objeto desconocido. Ya. A los 4 segundos lo clasifica como un coche. Y faltando un segundo, 1.3 segundos para que se produjera este evento, este choque, verifica que se trata de una persona que iba empujando una bicicleta y ocurre un impacto y atropella a esta persona. Lamentablemente la persona fallece y acá justamente entra a tallar el tema de por qué es que falló la inteligencia artificial. Ahora, la pasajera en este caso, bueno, este caso viene del año 2018, debemos resaltar eso, pero también tenía una responsabilidad la pasajera. Exactamente. Habían dos situaciones que se habían producido. Primero, de que al momento de hacer la configuración del algoritmo, como que se bajó un poco el estándar para que no hayan falsos positivos, esto es, no hayan detecciones innecesarias de personas, aunque no se confundan, ahí está, que no se confundan algunos objetos con personas, un poco que se calibró el sistema para que hubiera esta menor detección de falsos positivos, ¿no? Y sea un resultado casi realista. Y lo segundo es de que en lugar de haber dos personas que pudieran controlar o estar monitoreando a ir en el vehículo para evitar algún tipo de situación como esta, la redujeron a una. Por un tema también de incentivos para poder desarrollar su actividad comercial, su actividad de servicio de taxis autónomos en Arizona, en esta zona, y para hacerla más efectivas, para poder generar más ingresos. Sin embargo, acá lo que vemos es de que la persona en realidad estaba viendo también su teléfono celular. Estaba distraída y no pudo percatarse de que se estaba presentando esta situación para poder también de alguna manera hacer algo para evitar el atropello. Claro, ella tenía la responsabilidad de tener una especie de supervisión. Lo que pasa es que se estaban entrenando, y se estaban entrenando porque en esta zona como que es más fluida, es mejor la disposición de las carreteras, de las pistas. Sin embargo, siempre hay este tipo de situaciones que lamentablemente terminó con la vida de esta persona, de Elaine Hesberg, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta de que cómo influye también las decisiones en el diseño de los sistemas para poder determinar si la inteligencia artificial o los algoritmos que se empleen pueden tener un impacto que finalmente, lamentablemente en este caso, acabó con la vida de una persona. Claro, Edwin, se podría decir en este caso, como lo señalamos, que hay una lección ética tras de este caso, ¿no? Y es que los algoritmos no son neutrales. Puede haber decisiones que si no se configuran bien, si se relajan esas configuraciones, pueden traer consecuencias mortales, ¿no? Exactamente, ¿no? Si le bajo el sistema, digamos que para que el sistema sea más tolerante a ciertos eventos, puedo generar efectos graves, ¿no? Como este. Pero si en juego está el derecho a la vida, no debe haber este tipo de relajos en el diseño de los algoritmos, ¿no? Te ha dado en el punto porque la responsabilidad va desde el diseño inclusive, no solamente en la puesta en producción, digamos, ¿no? O en la ejecución del algoritmo, sino desde cómo lo voy a conceptualizar, cómo lo voy a diseñar, cómo lo voy a aplicar finalmente. Edwin, justo sobre este tema me trae a la mente que se ha difundido también noticias de que en el Perú había un laboratorio de entrenamiento de estos vehículos autónomos. Ciertamente, porque había un cuestionamiento de que donde funcionaban este tipo de vehículos, las pistas estaban bien señalizadas, el tráfico era de repente más controlado, las personas respetan más, los pasajeros y los choferes respetan más las normas. Entonces se estableció un laboratorio en Lima, si no me equivoco en Colombia, algunos otros países, en India también me parece, para poner a prueba estos sistemas y poder enfrentarse a situaciones críticas, porque en un contexto donde todo está ok, el vehículo sí va a funcionar normal, pero si lo pones en situaciones de riesgo, claro, ¿no? Donde puede haber desde un objeto, un animal o, más crítico, una persona,
Ahí es donde se va a poder ver en realidad la eficiencia de este sistema, ¿no? Esta prueba ácida a la cual se somete los algoritmos de los vehículos autónomos es bastante interesante. Claro, esto, como pasó en 2018, el primer caso mortal en atención al uso del texto de esta IA, hasta la fecha vemos bastante avances tecnológicos. El caso Bosco. El caso Bosco trata sobre el bono social eléctrico. ¿Lo has escuchado, Edwin? Es un caso bastante interesante. Resuelto el año pasado, en septiembre del año pasado en España. Es un bono social eléctrico a través del cual personas determinadas, personas que habían sido víctimas de violencia de género o ataques de terrorismo, podían acceder a un descuento, a un subsidio en los recibos de electricidad que al final tenían que pagar. Y entonces acá lo que entró en cuestionamiento es, ¿y por qué a unas personas se les exigía ciertos requisitos que tampoco estaban contemplados en la norma? ¿Y por qué a algunas personas cumpliendo esos requisitos no podían acceder a este tipo de subsidio? Y acá hubo una solicitud de una organización para poder obtener información del código fuente, del algoritmo que se empleaba, el algoritmo de Bosco. Y lo que estableció la empresa, la entidad estatal, es de que no se le podía dar esta información porque podía transgredirse normas o temas de propiedad intelectual y de seguridad nacional. Y ese caso fue sometido durante 7 años a un proceso judicial que después de casi en todas las instancias de haber obtenido una decisión en contra, al final ya pudo tener una decisión favorable. Edwin, esto es la caja negra, la famosa caja negra que se suele hablar en este tipo de casos. Exactamente. ¿Cómo es que la inteligencia artificial va a procesar toda esa información? ¿Cómo es que ha razonado para poder darte este tipo de resultados? Entonces lo que se pretende justamente es acceder a la forma en que ha podido decidir, que a veces no es entendible tampoco por quienes la emplean, ¿eh? No hablamos de las personas, sino de la entidad estatal. Entonces es un tema bien complejo que está contemplado en las normas, en las regulaciones sobre inteligencia artificial, incluso en la norma peruana, por ejemplo, también lo ve, en las normas europeas también, RIA o Reglamento de Inteligencia Artificial de la Comunidad Europea, se establecen que hay un derecho a la transparencia algorítmica. Claro. Edwin, en este caso se resaltan 3 temas con relación a los sesgos. Uno, que es el impacto en las viudas. ¿Qué pasaba? Que se identificó que al usar esta aplicación informática por parte del gobierno de España, se veía como que no llegaba este bono a las mujeres viudas, ¿no? También el tema de las trabas a familias, se pedían varios requisitos de consentimiento a familias numerosas, ¿no? Y también el tema de la falta de defensa, que no había manera, digamos, de poder apelar, de saber cómo funcionaba esto. Ese es un tema muy crítico, porque ¿cómo puedo apelar algo o cuestionar algo a lo cual no puedo acceder y menos entender? Claro, y sobre este caso justamente se emite una sentencia histórica, se podría decir, del Tribunal Europeo, donde se decide que es básico que en estos temas de bonos sociales, etcétera, haya un tema de transparencia, ¿verdad? Es un tema de democracia digital, como se podría decir, ¿no? Es un tema de que también el Estado tiene que poder rendir cuentas. Hay una ponderación, ahí el tribunal hizo una ponderación. El derecho de las personas a poder tener al acceso a esta información, un tema de defensa nacional que lo plantearon como argumento, ¿no? Para poder evitar darle esa información. Pero ahí lo que señaló el tribunal es de que más bien al contrario, si cierta información, evidentemente no vas a poner en riesgo la seguridad nacional, pero cierta información sí se puede trasladar e inclusive puede coadyuvar a que se mejore el sistema. Ahí se vio de que efectivamente se puede dar. Y la propiedad intelectual, no estaban haciendo un tema de propiedad intelectual porque acá estamos hablando del código fuente que debe ser más bien código abierto. El Estado debe estar a servicio de la ciudadanía. Entonces, Edwin, sobre este caso podríamos rescatar 3 reflexiones. Uno, estas aplicaciones informáticas deben ser auditables, que las personas, al ser usado esto, deben entender cómo funciona, para que sientan que efectivamente sus derechos sean respetados. Y finalmente, que la sociedad tenga más confianza en las instituciones y el uso de estas tecnologías. Exactamente, eso es muy relevante. Así que tú, como ciudadano, tienes derecho a poder acceder a este tipo de información.